Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina y el día de hoy voy a tratar de analizar con mucho cuidado lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 desde el 14 en adelante. Es que han traído este versículo para probar definitivamente que la salvación se pierde. El versículo que prueba con este versículo es suficiente para probar que la salvación se pierde. Y les dije, ¿cuál es ese versículo? Y me dieron Apocalipsis 3:16. No podría creerlo. Cuando leí el texto en su contexto, hicimos un análisis, incluso desde el idioma griego, y nos damos cuenta que verdaderamente las personas leen pero ni siquiera analizan el texto, ni siquiera prestan atención al lenguaje que se está utilizando aquí y de qué se trata. Vamos a verlo lo que dice el capítulo 3 versículo 14, dice de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es el mensaje a la última iglesia llamada la Odisea, de 7 iglesias que se mencionan ahí en Apocalipsis. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Está describiendo primero a Cristo. ¿Y qué es lo que dice? ¿A quién se lo está diciendo en primer lugar? Al ángel de la iglesia. Dice: yo conozco tus obras. El último versículo, que es el 22, implica que también se lo está diciendo a la iglesia, pero el llamado de atención va primeramente al ángel de la iglesia, que algunos entienden que podría referirse al liderazgo de la iglesia, sea el pastor, el ministro, el obispo, quien sea que esté enfrente de la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. En la mente del arminiano, del arminianista, del que sostiene que la salvación se pierde, este texto, el versículo 16 particularmente, prueba definitivamente que la salvación se pierde, porque ahí dice: te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio. ¡Wow! O sea que vomitar de la boca significa tirarte en el infierno. Vomitar de la boca significa perder la salvación. El texto no está diciendo, ni menciona el infierno, ni menciona que te va a quitar la salvación. Es más, este texto, este pasaje, no es un pasaje soteriológico. El propósito de este pasaje no es explicarnos cómo es que funciona la salvación y cómo ésta se puede sostener o perder. De eso no está hablando el ángel o quien sea quien está dándole, porque estas son palabras de acuerdo. En esta Biblia está en rojo, lo cual indica que son palabras que vienen directamente de Cristo. Y Cristo le dice: yo conozco tus obras. Primer detalle que ellos pasan por alto. Primer detalle que ellos pasan por alto. Vean ustedes el versículo 15. El primer detalle es que ellos entienden por caliente a un cristiano ferviente o a un cristiano muy celoso por las cosas de Dios, a alguien que está muy activo en la obra de Dios, o a alguien que verdaderamente vive una vida cristiana en santidad o trabajando arduamente por las cosas de Dios. Ese es un grave error. Porque el deseo del Señor no es solamente que seamos calientes. Si fuese así, si caliente es sinónimo de fervor, de santidad perfecta o de obras arduas y todo esto que ellos dicen, ¿tú me vas a decir que frío es mejor que tibio? ¿Es mejor que tibio? Porque el que es tibio está tratando. El que es tibio es mejor que cero, que nada. Pero noten ustedes que en el versículo 15 el Señor pone un I wish, un ojalá. Dice: ojalá que fueses caliente. O sea, el Señor quiere que seamos calientes en el sentido que vamos a ver más adelante, o que seamos fríos. Lo que Él no quiere y lo que Él detesta es que seamos tibios. Entonces, si caliente es el máximo nivel de espiritualidad, de actividad espiritual, o de fervor, o de trabajo arduo, o santidad, o lo que ellos entienden, entonces, ¿cómo es posible que el Señor diga: yo prefiero que sean fríos? Entonces significa inactividad total, no fervor en lo absoluto, no vida espiritual en lo absoluto. El Señor dice que quiere cualquiera de esas dos cosas, o que sea frío o que sea caliente, pero la tibieza es la que Él detesta. Entonces, si frío es lo opuesto a caliente, ¿cómo es que el Señor va a decir: yo quiero que sean fríos?
Y algunos entienden frío significa mundano. Yo prefiero que sea mundano. Tampoco. Eso no puede ser lo que signifique eso. Entonces el primer detalle a observar es que para el Señor lo bueno es que seamos fríos o que seamos calientes. Una de las dos. Él no está pidiendo que seamos calientes. Sí, ni tampoco está diciendo que seamos tibios. Él está diciendo, yo quiero que sean o calientes o fríos. El segundo detalle que tenemos que tomar en cuenta aquí es el contexto geográfico, el contexto topográfico. Esta iglesia está ubicada en Asia Menor, la Odisea, está ubicada entre dos ciudades, Hierápolis, que estaba a 6 millas, y también estaba Colosas a 11 millas. Entonces, ¿qué pasa? Las aguas de Hierápolis se creen que eran calientes, y así es. Eran calientes, eran aguas calientes. Y algunos atribuían a esas aguas calientes propiedades curativas. Y muchas personas iban para bañarse en esas aguas. Y algunos hasta la tomaban caliente, la mezclaban con ciertas cosas y la tomaban, así como hoy día tomamos de repente un agua caliente cuando tenemos un frío, un resfriado o algo así. Ellos aprovechaban esas aguas de Hierápolis para sentirse sanos, para sanarse de alguna manera, de alguna gripe, alguna cosa, o gripa como dicen los mexicanos. Pero, por otro lado, en Colosas había una fuente de agua fría, refrescante, que el viajero cuando se cansaba pasaba por ahí, el agua era tan cristalina y se desprendía de su manantial esa agua tan sabrosa, tan rica de tomar, que ellos la tomaban o se bañaban en ellas y se sentían aliviados y descansados. Es dentro de este contexto que esta iglesia que está en medio de estas dos grandes ciudades, Colosa e Hierápolis, a veces estas aguas bajaban por manantiales y chocaban en la Odisea, y cuando llegaban aquí por el choque de ambas fuentes, corrientes de agua se mezclaban y el agua se volvía agua tibia. Y el viajero que pasaba por la Odisea y no estaba enterado de que estas aguas que estaban allí en la Odisea eran el producto de la mezcla de estas dos aguas, entonces salían y tomaban el agua y no se daban cuenta que cuando tomaban el agua tibia les producía náusea y vomitaban. Y Jesús está utilizando el aspecto geográfico, el aspecto topográfico, para decir que Él no quiere mezclas. Eso es lo que está tratando de decirnos el Señor. Él lo que quiere es que seamos como las aguas de Colosas o como las aguas de Hierápolis, que sanemos o que refresquemos la vida espiritual de alguien. Y por eso es que para el Señor está bien que seamos fríos, en el sentido de que podamos aliviar a alguien, podamos traer como frescura a alguien que se sienta acalorado, alguien que se sienta. Entonces traigamos, así como las características o la propiedad del agua fresca, que alivia, que calma, que sacia la sed. Por el otro lado, el agua caliente, que se creía que tenía propiedades curativas y que se bebía en momentos de enfermedad o algo. Bueno, la iglesia tiene que también tener esa propiedad de sanidad hacia las personas, en el sentido de sanar problemas emocionales, espirituales y de otro tipo. Eso está bien, ser frío está bien porque es sanador, o es más bien aliviante. Y ser caliente también porque es sanador. Eso es lo que está tratando de decir el Señor acá, valiéndose de la topografía o del aspecto geográfico de la ciudad La Odisea, donde ésta estaba ubicada, entre dos fuentes, una de agua caliente y Hierápolis y una de agua fría que era Colosa, y que cuando llegaban abajo al territorio de La Odisea, pues se tibiaba, y quien tomaba esa agua por desconocimiento como fuera, daba ganas de vomitar. Y ahora el Señor dice, versículo dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, aquí tengo yo que objetar la palabra te vomitaré, que suena muy fuerte en español, en la versión Reina Valera, te vomitaré. ¿Por qué? Porque en el original griego no es un verbo en futuro, implicando ¿cómo se llama eso? Una certeza absoluta de que lo va a hacer. No, en el griego la palabra que se utiliza es melo y significa estar a punto de, estar preparado, listo para. Eso es lo que significa melo. Pueden ustedes chequearlo y se pueden dar cuenta que no dice los vomitaré, sino que dice estoy a punto de vomitarte. Te vomitaré, porque es personal. Y noten ustedes que cuando dice por cuanto eres frío o caliente, noten ustedes que aunque el mensaje es a la iglesia, el género
Incluso en el griego es masculino, se mantiene masculino. ¿Eres frío o caliente? No dice eres fría para referirse a la iglesia o caliente. No dice fría, sino frío, porque está haciendo, ¿cómo se llama? Está concordando en género y número con el mensajero o el ángel de la iglesia, que probablemente sea el líder de la iglesia y no la iglesia como tal. Por defecto tiene una implicación hacia la iglesia, pero el mensaje es personal, muy personal a un individuo en particular, en este caso el líder de la iglesia, que era tibio en ese sentido y por ende la iglesia iba a imitar este comportamiento. Entonces, ya aclarado estos dos detalles, vamos a pasar a lo siguiente que dice el texto, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, este es el problema, en qué consistía la tibieza de este ángel de la iglesia y probablemente de la iglesia. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto habla de la autosuficiencia. La autosuficiencia en el que no dependo de Dios, sino que me hago dependiente de mí mismo, ya no reconozco la participación o la intervención de Dios. Entonces eso pone en alerta al Señor. Y el Señor dice que me vomita de su boca. Y no está diciendo con vomitar de la boca que me va a quitar mi salvación. Porque eso es lo que entiende el arminiano. En la mente arminiana configurada para entender que todo texto que apoye su teología, de ahí se agarran para decir, de ahí está, te vomitaré la boca, perdiste la salvación, te fuiste al infierno. No, así no se hace teología, mi amigo, así no se concluye en la Biblia, eso es un error. Además que no es un pasaje soteriológico y las verdades soteriológicas, las verdades respecto a la salvación, soteriológico significa que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Las verdades soteriológicas se tienen que extraer de pasajes soteriológicos, como Romanos 8 del 28 en adelante. Esos son pasajes soteriológicos. Pero esto no es un pasaje soteriológico. Aquí está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de la disciplina de la iglesia. Aquí está hablando del tener al Señor en cuenta en mis decisiones personales, incluso como ministro de Dios, pero también de la iglesia. Que no nos olvidemos que somos dependientes del Señor y no podemos procurar tener autosuficiencia. Este decía, yo soy rico. No sabemos en qué sentido, si era literal o si era en sentido espiritual. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad, autosuficiencia. Como también yo veo aquí la confesión positiva, muchas veces. Yo soy rico, no puedo decir que soy pobre, tengo que decir que soy aunque no lo sea. La apariencia también podría ser. Pero el punto aquí es que el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro, porque si nosotros no somos dependientes del Señor, y ya creo que porque me sé 2, 3, 4, 5 versículos de la Biblia, o porque ya he visto la obra de Dios en mi vida y en la vida de los demás, y ya yo no dependo del Señor, ya yo no oro al Señor, ya yo no dependo del Señor, ya yo me creo autosuficiente y creo que ya yo me he enriquecido y que ya yo estoy listo. ¿Dónde dejamos la bienaventuranza que dice bienaventurados los pobres en espíritu? Un pobre en espíritu es aquel que reconoce continuamente su necesidad de Dios. Y aquí el autor está diciendo lo que tú eres. Si tú tienes ese concepto de autosuficiencia, entonces tú simplemente lo que eres, desconoces o no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay muchos pastores que están operando desde esta autosuficiencia, y la opinión del Señor, no importa qué opinión tengamos nosotros de nosotros mismos, y debería importarnos la opinión que el Señor tiene de nosotros. ¿Tú te imaginas que el Señor diga de un pastor, de un ministro, de una iglesia, que somos pobres, que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Wow, eso es preocupante. Y eso no implica necesariamente que perdemos la salvación, pero en eso consistía la tibieza. Vamos al versículo 18. Por tanto, esta gente entendió muy claro lo que el Señor quiso decir, porque ellos experimentaban el agua tibia todos los días y sabían que el agua tibia producía vómito, producía náuseas a quien la tomaba, a quien la consumía. Y el Señor dice, quiero que seas caliente o que seas frío. No hay término medio. No quiero tibieza. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Para que veas. Porque esta gente estaba ciega. Espiritualmente, de alguna manera habían dejado de depender del Señor y querían operar en su propia carne, dejando de lado al Señor.
Y el versículo que confirma que esto no está hablando de la pérdida de la salvación, sino de la disciplina del creyente, especialmente de los líderes, de los ministros de Dios y por ende de la iglesia, que estos supervisan o que estos cuidan. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Para el Señor no hay duda alguna de que a pesar de la condición espiritual que tenía el ángel de esta iglesia, el ministro de esta iglesia, el pastor o el líder, quien quiera que sea o lo que signifique el ángel de Dios, y la iglesia misma a quien está dirigido este mensaje, que es la Odisea, no hay dudas de que el Señor lo amaba. Y una prueba de amar a la iglesia, la demostración de amor hacia la iglesia, es que el Señor reprende y castiga a todo el que ama, a todos los que ama. Es decir, no se está discutiendo aquí si el Señor ama a esa persona o no. El Señor lo sigue amando. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Esta persona es llamada a que compre oro fino, a que compre colirio y se unte en los ojos y que vea. Se le está llamando a que evite la autosuficiencia y que necesita visión espiritual, discernimiento, entender que él depende de Cristo. Si no lo hace, como el Señor lo ama, el Señor lo va a doblegar. ¿Cómo? Yo reprendo y castigo. Aquí el Señor está hablando es de castigo. Lo que se conoce como el juicio retributivo de Dios, juicio vindicativo. Pero eso no significa que la persona se va a perder. A veces el Señor nos postra en una cama, a veces el Señor nos enferma, a veces el Señor incluso hasta nos quita la vida. Pero no significa necesariamente que nos perdimos. Simplemente el Señor castiga a los que aman. Y dice el versículo 19, su segunda parte, dice, pues sé celoso. Sé celoso, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse significa cambio de conducta, cambio de comportamiento. No es como un debate que tuve con Gibran, que él entiende por arrepentimiento ¿cómo se llama? Al sacramento de la confesión, al sacramento de la confesión, de ir ante el cura, de la penitencia, de por mi gran culpa. No, la mejor manera de mostrar arrepentimiento es cambio de conducta. Voy hacia esta dirección, el Señor me está diciendo que eso está equivocado, me tengo que ir hacia otra dirección opuesta. Es dar una vuelta en 180 grados. Si iba hacia el norte, me tengo que ir hacia el sur. Si iba hacia el este, me tengo que ir hacia el oeste. Eso es lo que significa arrepentimiento en el idioma griego. El Señor está diciendo, cambia de conducta. Si no cambia de conducta, yo te voy a reprender y te voy a castigar. Y después que tengamos la reprensión y el castigo de Dios, ¿será que no vamos a tratar de caminar derecho? Obvio que sí, porque Hebreos 12 nos dice que Dios usa la disciplina como padre por amor a sus hijos para hacernos partícipes de su santidad. Una estrategia maravillosa de Dios. Eso es una manifestación de la gracia de Dios para que cuando seamos reprendidos y seamos castigados y llevemos la reprensión, la disciplina de Dios, entonces ahí es donde nosotros participamos de la santidad que Dios ya nos ha imputado. Comenzamos a participar y a caminar derecho. Entonces el Señor nos acomoda de esa manera. Porque no está hablando de la pérdida de la salvación. Entonces vomitar de la boca equivale a ser reprendido y castigado por el Señor. Eso es lo que quiere decir, no que estamos perdidos en el infierno. El contexto no nos permite concluir de esa manera. Nos está diciendo es que el Señor nos va a reprender y nos va a castigar. Y de acuerdo a Hebreos 12, como tenemos que armonizar, nos dice que cuando el Señor nos reprende y castiga como hijos, como amados suyos, como dice aquí en este contexto, porque el Señor nos ama, es precisamente para hacernos partícipes de su santidad. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el Señor pasa para que atravesemos por esto. Cuando dice sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, quiere decir que el Señor no va a dejar a sus hijos sin que participen de la santidad. Y cuando nos torcemos, cuando caminamos equivocadamente, cuando hacemos algo malo, el Señor nos doblega y nos hace caminar de la manera correcta para hacernos partícipes de su santidad, para que la condición se pueda cumplir. Pero no depende de nuestra fuerza, depende del Señor mismo. Eso es algo que tenemos que entender. Noten ustedes que termina el versículo diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Un versículo que a veces se lo aplican a la gente del mundo, de los inconversos en las campañas evangelísticas, pero verdaderamente el Señor no está hablando esto a la gente de afuera. El problema que tenía esta iglesia es que tenían a Cristo afuera, como dice una canción de Roberto Orellana. Hay muchos hombres que hablan en mi nombre, pero no me dejan hablar a mí. Hay muchos hombres que se reúnen en mi nombre, pero no me dejan entrar a mí a esa reunión. Y hay que sacar a Dios de los templos y dejarlo en la calle libre, en la plaza, en los mercados y en todas partes. Una canción preciosa que se llama Equivocados estáis, de Roberto Orellana. Se la recomiendo. Entonces, aquí el Señor dice, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo.
El Señor no ha dejado de asistirles a ellos, les ama y los llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Otro problema que nos revela aquí en qué consistía la tibieza, la falta de comunión con Dios. Por eso dice, cenaré con él y él conmigo. Alegóricamente está hablando el Señor, yo quiero tener esa comunión con ustedes. Yo quiero que en sus reuniones ustedes me pongan a mí en primer lugar. Yo quiero que en sus reuniones ustedes tengan comunión conmigo o que tengan primero comunión conmigo antes de que puedan llevar a cabo una reunión. Porque yo anhelo esa comunión con ustedes. Yo estoy afuera y toco. Y está hablándole a la iglesia, a los creyentes. Hay muchos cristianos que tienen a Cristo fuera y son religiosos. Van a la iglesia a darse golpe de pecho, a aparentar, pero no son auténticamente gente consagrada a Dios. Y el Señor, a los que ama y a los que verdaderamente son cristianos, les implora de alguna manera que lo dejen entrar para tener esa comunión con Él, que tengan una relación íntima con Él. Este era un problema que se ve reflejado aquí. Y por eso la autosuficiencia, por eso es considerarse que yo soy rico, que ya estoy suficiente, ya estoy listo, ya llegué al tope. Ningún cristiano puede decir, ya yo llegué al tope del nivel espiritual y ya yo soy perfecto. No, decir eso es una gran herejía. Necesitamos depender del Señor siempre. Y por eso dice Cristo, si nosotros abrimos la puerta, Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Eso es precioso, es tener comunión, eso es lo que Cristo anhela. Versículo 21, al que venciere. Somos llamados a vencer en esta petición que Cristo tiene. El Señor, en este caso, nos está pidiendo eso. Habrá algunos que no venzan porque el verbo aquí, al que venciere, pareciera que está como en modo subjuntivo, implicando que es probable que algunos no logren vencerlo. Pero el que venza va a tener recompensa. Mira la recompensa. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Habrá algunos que no van a vencer este problema. Y son cristianos, y son muy cristianos, y el Señor los ama y los va a disciplinar y a veces hasta se los va a llevar. Pero muchos nos van a vencer. ¿Se perdieron? No. Lo único es que no tienen la recompensa. La única cosa que podrían perder estos cristianos que no venzan este problema, de acuerdo al contexto, es que el Señor, aunque sean salvos, no sean recompensados ni se les dé la oportunidad de que se sienten con Cristo en su trono. Esto habla de reinar. Habrá muchos cristianos que llegarán como soldados rasos a la meta final y saben que no van a reinar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero eso no significa que perdieron su salvación. Si no, leamos 1 Corintios 3, 15, que dicen que muchos han construido o edificado sobre Cristo, ¿cómo se llama? Hojarasca, heno, madera. El fuego va a declarar que estos no son verdaderamente, son cristianos, pero verdaderamente no han obrado conforme a la voluntad de Dios, porque Dios espera que nosotros cuando edifiquemos a la semejanza de oro, plata o piedras preciosas. Pero si ponemos heno, hojarasca o madera en fuego, se va a consumir. Y dice, si él mismo en sí, el cristiano en sí, este será salvo así como por fuego. No pone en tela de juicio la salvación de ese creyente por obrar mal. Obró mal, bueno, de bromita te salvaste, pero te salvaste. La salvación no está comprometida allí, se pierde es la recompensa. 1 Corintios 3 del 12 al 15, pueden leerlo. Y aquí mismo está esto mismo, que está diciendo, algunos no van a vencer, pero el que venciere, en modo subjuntivo, el que venciere, esto se lo dejo ahí, esto no es obligado. Ahí están, yo les doy esta recomendación, yo los voy a vomitar de mi boca. ¿Qué es eso? Los voy a reprender, los voy a castigar para que caminen, pero si no logran vencer aún con la disciplina, no cambian de actitud, no se arrepienten, no cambien de dirección en la dirección que van equivocada, bueno, no es que van a perder la salvación. Tenemos que armonizar, repito, 1 Corintios 3:15. Sencillamente yo no les voy a permitir reinar. Esa recompensa la pierden. No les voy a dar la oportunidad de que se sienten en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo fue dependiente del Padre todo el tiempo. Aunque era Dios, oraba. Aunque era Dios, siempre caminaba con Él. Aunque era Dios, no hizo nada fuera de la voluntad de Dios el Padre. Y por eso Él se sienta en el trono del Padre, porque se humilló hasta lo máximo. Y debemos aprender de Cristo. Por eso el argumento de Pablo en Filipenses 2, del 7 en adelante. Halle pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual, no estimó el ser igual a Dios, sino que se desprendió a sí mismo, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces ese es un ejemplo que Pablo dice, ustedes tienen que imitar a Cristo en esa condescendencia, en esta manera de humildad que él tenía, que él mostró, y es lo que va a repetir en toda la carta de Filipenses, de que tenemos que aprender a amarnos mutuamente y tener humildes y considerar al otro mayor que nosotros mismos.
Pero habrá algunos que no venzan. Bueno, simplemente pierden la recompensa. No habrán imitado a Cristo, aunque el Señor los haya reprendido. Y por eso va a terminar diciendo, hey, el versículo 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por eso él pasa de un mensaje personalista que va dirigido al ángel de la iglesia, al líder. Dice, no crean que esto es solamente para los líderes, también incluye a la iglesia en esta condición espiritual muchas veces. ¿Se perdieron? No, el Señor los va a reprender, los va a castigar porque los ama. Y de esa manera los hace partícipes, como dice Hebreos 12:5 en adelante, los hace partícipes de la santidad de Dios. Los hace partícipes, ¿para qué? Para que estos puedan ver a Dios. Pero, aunque son salvos, como dice 1 Corintios 3:15, aunque son salvos, sencillamente perdieron la recompensa. Perdieron la recompensa. Y de eso es que trata. Esta es la exégesis. Esto es el análisis de este pasaje. Así que prueba Apocalipsis 3:15 que la salvación se puede perder y que nos vamos a ir, el cristiano, después de estar en Cristo, por ser tibio, se va al infierno. No. Sencillamente pierde la recompensa. Puede ser reprendido por Dios. Puede ser castigado por Dios, precisamente para Dios mostrarle su amor y hacerlo partícipe de la santidad de Dios. Y lo único que pierde es la capacidad de reinar. Porque lo que hagamos en esta tierra va a repercutir en el más allá también. Y el Señor nos llama a que cambiemos de dirección, que seamos celosos. Seamos celosos, que nos arrepintamos de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Y es un tiempo para reflexionar al respecto. Nuestra salvación no está cuestionada aquí. Lo que está cuestionada es nuestra recompensa. Tenemos dos oportunidades. Recompensas de llegar a reinar con Cristo, sentándonos en su trono. O por otro lado, recibir el castigo y la reprensión de Dios para que seamos partícipes de la santidad de Dios. Ustedes decidan. Ustedes decidan. Pero el texto no es un pasaje soteriológico y ni remotamente está hablando de la pérdida de la salvación. Simplemente cometemos ese error por nuestros prejuicios preconcebidos de ver en todo la pérdida de la salvación con versículos que ni siquiera le hemos hecho justicia. Vean ustedes que ni siquiera nos hemos puesto a pensar. Ok, el Señor dice que tenemos que ser calientes, fervientes, y por ahí se van. Pero también dice que podemos ser fríos. ¿Pero por qué? El contexto histórico, geográfico, topográfico. Todos esos elementos los tenemos que considerar. Bendiciones y que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Amén.